Partido Popular, queriendo llamar la atención de los portuenses y de los gaditanos en general del grave problema que se nos está planteando con las pensiones. España necesita más empleo para poder tener unas pensiones seguras. Y a día de hoy ni tenemos empleo ni tenemos unas pensiones seguras. Sabéis que tras la última reforma pues se va a reducir la cuantía media de las pensiones en un 20% y además para jubilarse con toda la pensión, con la pensión completa, habrá que trabajar hasta los 67 años y cotizar 37 años. En las condiciones laborales que hoy tiene nuestro país, con las medidas que aporta el gobierno socialista, esto es prácticamente incumplible. Es decir, ¿qué joven de hoy va a poder cotizar durante 37 años para poder tener la pensión completa? Cuando realmente uno de los problemas graves que tenemos es que ni los jóvenes ni los mayores, con los ERES, con las reducciones que está habiendo, la imposibilidad de conseguir un empleo para personas mayores, ni los jóvenes ni los mayores están aportando fondos para mantener segura la prestación de las pensiones. Y para colmo, tenemos que unir que el gobierno socialista se ha gastado ilegalmente 5.200 millones de la Seguridad Social para pagar pensiones no contributivas, cuando la ley dice que las pensiones no contributivas no se pueden pagar del Fondo de la Seguridad Social, sino tiene que ser con fondos de los presupuestos generales del Estado. O sea que cada paso que damos, cada actuación que tiene el Gobierno, lo que hace es poner aún más en peligro la viabilidad de este sistema. Así nosotros, del Partido Popular, hemos lanzado una campaña de concienciación que vamos a repartir este tríptico, en el cual pues pedimos que unas pensiones seguras y hacemos una comparación entre lo que fue capaz de hacer el Partido Popular con respecto al empleo y a las pensiones y lo que hace el gobierno socialista. Pues bien, cuando gobernaba el Partido Popular se crearon casi 4.900.000 empleos. Es decir, que 8 de cada 10 empleos que se creaban en Europa eran españoles. Y con el gobierno socialista se han destruido 4.696.000 empleos. Es decir, 7 de cada 10 empleos destruidos en Europa son españoles. Hay más de 2 millones de parados, mujeres, actualmente, y con el gobierno del Partido Popular 2 millones de mujeres encontraron trabajo. Creo que la diferencia es importante. Y si hablamos de los jóvenes, casi 1 millón de jóvenes, 909.000, están hoy día en el paro, con un 43%, y con el Partido Popular se crearon 928.000 nuevos empleos para los jóvenes. Comprenderá que no resiste esta comparación de la efectividad y compromiso del gobierno del Partido Popular con la que está teniendo el gobierno, la incapacidad para crear empleo del gobierno socialista. Y si hablamos de garantías de pensiones, quiero recordar que fue el gobierno del Partido Popular el que garantizó por ley tanto la revalorización automática como el mantenimiento de la pensión. Es decir, que eso que antes se decía, yo recuerdo perfectamente al principio, que el gobierno del Partido Popular iba a quitar las pensiones, pues no solamente no las quitó, sino que fue el gobierno que las garantizó por ley. Y además bajamos los impuestos, todo el mundo recordará cómo el IRPF se bajó y el impuesto de actividades económicas, y también crecieron los afiliados a la Seguridad Social en 4,5 millones. Con el Partido Socialista tampoco resiste la comparación. Hubo un recorte, ha habido un recorte de las pensiones a 8.800.000 personas mayores, pensionistas. Han subido los impuestos, como el IVA, los servicios básicos como la luz y el agua, con lo cual dan menos de sí la posibilidad de
la cuantía de la pensión, y los afiliados a la Seguridad Social se han reducido nada menos que en 2 millones. Si comparamos los datos de paro que había en el 2004, cuando llegó el Partido Popular al gobierno, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, había 80.810 parados. Y a mes de febrero de este año 2011 hay 182.000 parados. Es decir, hay 101.000 parados más con el gobierno socialista que con el gobierno popular. 100.000 parados más, que es mucho. Si hablamos del puerto, en el puerto había 5.013 parados cuando llegó el gobierno popular, y en febrero de 2011, perdón, cuando dejamos el gobierno, y en febrero de 2011 hay 11.500, más del doble de parados con el gobierno socialista que con el gobierno popular. Y además, quiero decir que con estos datos, bueno, lógicamente en la provincia de Cádiz se han batido todos los récords de desempleo y de porcentaje en nuestra provincia, que es, por cierto, una de las mayores de España, o una de las provincias con más desempleo de España y en porcentaje. Lo que se necesita es que a las pequeñas empresas y a los autónomos puedan tener acceso al crédito. ¿Por qué? Porque si no hay acceso al crédito, se paraliza totalmente y se enfría nuestra economía, se enfría el consumo, eso crea más paro, y después hay también una cuestión muy importante, y es que si no se dan unas condiciones para esa creación de empleo, si no se facilita, si por ejemplo nosotros hemos aprobado en el Congreso de los Diputados, se nos ha aprobado, lo que pasa es que el Gobierno no las pone en marcha, 2 acciones muy importantes, tres, para favorecer a esta pequeña y mediana empresa. Se refiere a los autónomos que cuando han generado una factura que, por ejemplo, un ayuntamiento no le ha pagado, el autónomo tiene que pagar el IVA a Hacienda por esa factura que no ha cobrado. Y eso nosotros lo propusimos en el Congreso de los Diputados y se aprobó. Además, para esta misma persona que tiene una factura pendiente de cobrar por el ayuntamiento, hemos presentado, y se nos ha aprobado, pero el Gobierno no la pone en marcha, que esa factura, como él debe al ayuntamiento y el ayuntamiento le debe a él, que pudieran compaginarse, que pudieran hacer que, bueno, yo te debo, tú me debes, pues la diferencia es lo que quedaría. Pues tampoco. Y además también, la tercera, que se me ha ido ahora, era el IVA, se me ha ido, lo siento. Pero vamos, me tiene que venir porque es muy importante. Ya digo, es lo del IVA. Sí, ya. Que hubiera unos créditos finalistas a los ayuntamientos, lo mismo que vino el Plan E, que ha servido para las calles, pero bueno, no para crear un gran empleo, que hubiera unos créditos del ICO a los ayuntamientos finalistas para que los ayuntamientos con ese crédito pudieran pagar a los proveedores. Pagar a los proveedores, evitar que paguen un IVA que no han cobrado y facilitar que puedan compaginar las deudas con las que tienen, hubiera significado que muchísimos de los que han cerrado, muchísimos de los que han despedido a sus trabajadores no hubieran tenido que hacerlo. Pues fíjese si hay diferencia de un partido a otro. Hay que ver una cosa con la otra. Nosotros del Partido Popular hemos estado de acuerdo en que se declare bien de interés cultural Almadraba, porque realmente es un bien de interés cultural, es un arte milenario, es un arte muy artesanal, muy importante, pero luego lo de bien de interés cultural realmente no tiene una traducción directa en mejoras, porque si no hay cupo para pescar atún y ese cupo no llega a cubrir los gastos, por mucho bien de interés cultural que sea, la Junta no va a venir a dar dinero a los trabajadores. Pero bueno, sí es importante que en Europa se tenga conciencia de que es un bien de interés cultural y que por esa vía pues pudiéramos incluso obtener de alguna forma algunos fondos que pudiéramos
no para la pesca, pero sí para los trabajadores y sí para la actividad, porque claro, la almadraba trabajan durante 2 o 3 meses al año y el resto del año, bueno, pues pudiéramos tener una actividad y una riqueza de la que disponemos, porque las almadrabas de la provincia de Cádiz son las únicas 4 almadrabas que ya quedan en España.